A ver, vamos a viajar en el tiempo. Imaginen esto por un momento. Estamos en el año 30. En un rincón olvidado del Imperio Romano, un carpintero de un pueblo llamado Nazaret, del que nadie ha oído hablar, empieza a recorrer caminos y hablar a la gente. No tiene ejército, no tiene dinero, no tiene ningún tipo de poder político. Solo tiene su voz, sus palabras. Y sin embargo, en poquísimo tiempo, su mensaje empieza a ponerlo todo patas arriba. Y aquí es donde la historia se vuelve increíblemente compleja, porque el efecto que causaba era radical. O lo amaban o lo odiaban. Por un lado, una devoción que rozaba lo increíble. Pescadores que literalmente sueltan las redes y lo siguen. Enfermos que se arrastran para tocarle. Gente marginada que por fin encuentra un sitio. Pero por el otro lado, un rechazo visceral, letal. Los líderes religiosos lo acusan de blasfemo. Su propia familia llega a pensar que ha perdido la cabeza. Y al final, la misma gente que lo había aclamado grita para que lo crucifiquen. Así que la pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿Qué había en este hombre? ¿Qué decía para provocar reacciones tan extremas? ¿Qué tecla tocaba para inspirar un amor tan incondicional y a la vez un odio tan profundo? Bueno, pues ese es el enigma en el que vamos a intentar sumergirnos hoy. Claro. Para entender al personaje, primero hay que entender su mundo. Y la Galilea del siglo I no era precisamente un lugar tranquilo. Era un territorio ocupado por Roma. Eso significaba impuestos asfixiantes, soldados por todas partes y una élite religiosa en Jerusalén que, a menudo colaboraba con los invasores para mantener la paz. El ambiente era una auténtica olla a presión a punto de estallar. En ese caldo de cultivo, la gente se aferraba a una esperanza, la llegada del Mesías, de un Salvador. Pero ojo, la idea que casi todos tenían en la cabeza era la de un caudillo militar, un rey guerrero que se levantaría en armas y expulsaría a los romanos a la fuerza. Y de repente aparece Jesús hablando de algo que no tenía nada que ver. Un reino de Dios que le daba la vuelta a todo. Un reino donde los importantes eran los últimos y el perdón valía más que la venganza. Y esto es absolutamente clave para entender lo que pasó. Como dice esta cita de un historiador, él no era un revolucionario con espada en mano. Pero sus palabras eran dinamita pura para el sistema. Proponer la misericordia en vez de la violencia en un mundo como aquel era algo que podía sonar a música celestial para los oprimidos, pero a una amenaza mortal para los que mandaban. Bien, vamos a meternos de lleno con la primera cara de la moneda. ¿Por qué la gente lo dejaba todo para seguirle? ¿Cuál era el secreto de su increíble poder de atracción? Si lo desglosamos, podemos hablar de 4 pilares, 4 grandes razones: su increíble autoridad al hablar, su cercanía con la gente que nadie quería, las señales de esperanza que ofrecía y, por supuesto, un mensaje sobre el amor que rompía todos los esquemas conocidos. Primero, su forma de enseñar. Esto era algo completamente nuevo. Los maestros de la ley de su época siempre citaban a otros, como dijo el rabino tal, pero él no. Él llegaba y decía, «Habéis oído que se dijo, pero yo os digo». La gente debía de quedarse de piedra. Hablaba con una autoridad propia, como si la fuente fuera él mismo. Y encima lo hacía con historias sencillas, parábolas que todo el mundo entendía, pero que tenían una profundidad que, todavía hoy nos da que pensar. Segundo, y esto es potentísimo, ¿a quién se acercaba? Iba directo a por los marginados, los excluidos, los apestados sociales. En una sociedad obsesionada con la pureza, él se sentaba a la mesa con recaudadores de impuestos que eran vistos como traidores y corruptos. Tocaba a los leprosos, a los que la ley obligaba a apartarse de todos. Les estaba diciendo con hechos, valéis, importáis, y eso, para gente que nunca había recibido una mirada de afecto, no tenía precio. Esta frase suya lo resume todo a la perfección. Es una declaración de intenciones brutal. Básicamente les estaba diciendo, no he venido para los que ya se creen perfectos y salvados, sino para los que se sienten rotos, para los que están hechos polvo. Escuchar algo así para la gente que sufría de verdad tenía que ser como volver a respirar. Y en tercer lugar, por supuesto, estaban las señales, las curaciones, los milagros que se contaban de él. Más allá del debate que podamos tener hoy, para la gente de aquella época, aquello era la prueba definitiva. Era la demostración palpable de que el reino de Dios, del que tanto hablaba, estaba llegando de verdad y de que el sufrimiento y la enfermedad no tenían la última palabra. Era pura esperanza. Pero entonces, volvemos a la gran pregunta. Si todo esto era tan bueno, tan atractivo, ¿por qué generó tanto odio? ¿Por qué lo mataron? Vamos a darle la vuelta a la tortilla y explorar ahora la otra cara de la moneda. Y lo curioso es que las razones del rechazo son, en cierto modo, el reflejo oscuro de las de la atracción. Podemos resumirlas también en 4 puntos. Defraudó por completo las expectativas, el precio de seguirle era altísimo, se convirtió en una amenaza directa para el poder y, finalmente, pedía un cambio personal que, a casi nadie le apetece hacer. La primera razón, el chasco.
La gente esperaba a un líder militar, un libertador que organizara una revuelta contra Roma. Y se encontraron con un hombre que hablaba de amar a los enemigos y de poner la otra mejilla. La decepción tuvo que ser gigantesca. Muchos debieron sentirse incluso traicionados. La segunda, el coste. Seguir a Jesús no era un camino de rosas. Su llamada era radical. No era un mensaje de autoayuda. Era una invitación a una transformación total. Y la entrada no era barata. Exigía negarse a uno mismo, dejarlo todo. Y claro, para muchos, como para aquel joven rico del que hablan los evangelios, el precio era, sencillamente, demasiado alto. Y aquí llegamos al punto de no retorno. La amenaza al poder. Cuando entra en el templo de Jerusalén y expulsa a los mercaderes, o cuando llama a los líderes religiosos hipócritas y sepulcros blanqueados a la cara, está cruzando todas las líneas rojas. Ya no es solo un predicador, se ha convertido en una amenaza directa para el status quo religioso, económico y político. Y eso, el poder nunca lo perdona. Y por último, una razón muy humana. Su mensaje no era algo que pudieras escuchar y ya está. Te ponía un espejo delante, te obligaba a confrontar tu propio ego, tu apego al dinero, tu rencor. Y seamos sinceros, ¿a quién le apetece de verdad cambiar de raíz? Muchas veces es más cómodo criticar al mensajero para no tener que hacer caso al mensaje. Y lo más tremendo es que esta dificultad para aceptarle no era solo cosa de sus enemigos. Ocurrió en su círculo más íntimo. Pedro, su amigo, su roca, lo negó 3 veces por miedo. Judas, uno de los 12, lo traicionó por dinero. Esto nos da una idea de lo increíblemente difícil que era seguir su propuesta hasta el final. Y así llegamos hasta hoy, 2000 años más tarde, y el enigma, en el fondo, sigue ahí, intacto. Por un lado, una oferta increíble de amor, dignidad y esperanza. Y por el otro, una demanda igual de increíble, la de un cambio radical, la del sacrificio. Y aquí está, yo creo, el corazón de todo el asunto. Las mismas cosas que para unos eran un imán, para otros eran un repelente. Ofrecía esperanza, sí, pero exigía un cambio de vida. Hablaba de un Dios de amor, sí, pero te pedía amar a tus enemigos. ¿Daba valor a los últimos? Sí, pero te pedía que te pusieras tú el último. Es la misma luz que a unos ilumina y a otros simplemente les ciega o les molesta. Por eso, la pregunta sobre este hombre de Nazaret nunca termina de ser solo una cuestión histórica, de libros y fechas. Siempre acaba trascendiendo los siglos para volverse personal. La cuestión que su vida nos deja en el aire es, al final, ¿qué hace cada uno con la figura de este carpintero que, sin más armas que sus palabras, partió la historia en dos?